Hola, hoy en esta sesión vamos a hablar sobre el final de nuestra novela. Por fin llegamos a este punto. Así que, un aplauso. Como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde. Siempre en algún momento nos preguntamos cómo llegar a ese momento definitivo de una manera justa, ¿no? Y además, ¿qué es un final perfecto? ¿Cómo conseguir un final perfecto? Siempre abro mis talleres con algunas preguntas motivadoras, ¿sí? Pero también parto de ciertas premisas que nos ayuden a responder un poco todas estas cuestiones. Sería importante como tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? En primer lugar, un final no trabaja solo, es decir, no se construye aisladamente. Desde que ponemos la primera palabra en la página, nuestra novela se conduce hacia un desenlace. Debe hacerlo, por supuesto. ¿Ok? Por supuesto, antes deben pasar muchas cosas. Si a medida que avanzamos tenemos esa sensación de que todos los aspectos de la narración se van como estabilizando, más allá de la mitad, podemos tener también la sensación de que la novela alcanza el lugar de no retorno, ¿no? Entonces, es muy válida la pregunta de cómo finalizar nuestras historias. La segunda cuestión a tomar en cuenta, esto es muy importante a la hora de construir nuestros finales, es que un final no es más que un mero cierre de una historia, ¿ok? Yo digo que es el momento catártico en la que soltamos toda la tensión que venimos acumulando durante toda la lectura, la tensión que nos produce el destino que va tomando nuestro personaje, cómo se desarrollan las cosas, los líos, cómo se desenvuelve cada una de las acciones. Es decir, arrastramos desde el inicio de la novela una carga, la carga psicológica del personaje, las complicaciones, y el final es precisamente el lugar de la catarsis. Ray Bradbury, ese poeta de la ciencia ficción, como le llamaban, no valoraba los finales felices. La Cenicienta vivió feliz para siempre. Más bien, valoraba muchísimo más los finales adecuados. Esos finales que respondían a esa energía contenida y por fin sufría como ciertas detonaciones. Esa es la búsqueda de nuestro final y hay algunos aspectos para llegar a conseguirlo. Pero antes, me gustaría mencionar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ilustrar lo que yo quiero decir con un final extraordinario que nos haya dejado boquiabiertos. El final de 100 años de soledad. Y no existe el todo ya. Durante casi 500 páginas, desde que inicia la novela, sentimos que vamos como evolucionando con la historia, aparecen personajes, se tejen subtramas, ocurren cosas maravillosas, la novela presenta su espíritu insólito y aquella cosa nos va arrastrando, nos va metiendo en la lectura y ya llevamos 300, 400 páginas. De manera que, creo yo, inconscientemente nos estamos preparando para un final tan extraordinario, ¿no? En el que además se produce la magia de una narrativa cíclica en la imagen del incesto, ¿no? Ese bebé con cola de cerdo devorado por las hormigas. Tomo este ejemplo porque me parece muy al lugar, es decir, no creo que Gabriel García Márquez haya construido, pero tenga un ápice de inocencia esta novela para llegar a un final y producir un impacto tan grande en nosotros. Primero, cuando terminamos de leer 100 años de soledad, nos sentimos profundamente conmovidos por el estilo literario de Gabriel García Márquez y además se queda como para siempre una imagen en nosotros. Así que eso es un poco lo que podemos buscar. Yo sé que no todas las novelas van a tener finales tan
espectaculares. Cada novela es un universo y su final responde a su propia lógica, ¿no? Pero sí podemos tomar en cuenta algunos aspectos, algunas claves que nos ayuden a producir un final importante para la historia. Hay finales naturales, finales que nos dan la sensación de que se corta un camino y ya, y eso es todo, no tiene ningún tipo de pretensiones de sorprender al lector, es un final natural. También hay finales abiertos que nos dan la sensación como de quedar en medio de algo, como que algo no es que falte por contar, sino que no es tan importante. Más bien nosotros tenemos que jugar a interpretar esos finales o las posibles soluciones en todo caso. Y por supuesto finales definitivos, finales cerrados, ¿no? También finales cíclicos, como es el caso de la novela que acabo de mencionar. Otro aspecto importante. Parece que para muchos escritores, escritoras, es importante conocer el final antes de arrancar la novela. Sí, es una ventaja mayor porque todas las subtramas, las tramas van a dirigirse hacia ese lugar preciso que nosotros imaginamos. También sucede que a mitad de la novela, sin que nosotros tengamos un final precisado, el final nos sorprenda, ¿no? Y surja como un tesoro que sale de las profundidades del mar. Puede pasar. Las personas que han escrito más de un libro saben que no todos los libros tienen el mismo abordaje, se manejan diferentes técnicas, ¿sí? Y hay caminos, cada historia plantea caminos diferentes, ¿ok? Ahora bien, retomamos la pregunta. ¿Cómo construir finales perfectos? ¿Hay finales perfectos para empezar? Yo creo que hay finales efectivos, finales que nos impactan, finales que son también coherentes con todo lo que antecede a ese momento, a esa etapa de la novela, ¿no? Pero yo creo que sí podemos hacerle algunas preguntas a la historia para nosotros como darnos una idea de más o menos qué es lo que nos puede arruinar la historia, cuál puede ser un final desastroso, ¿sí? Y tomar mejores decisiones. Así que me traje una lista de preguntas que nos pueden servir de guía. En primer lugar, el final. ¿Está acorde con la historia y mi personaje? Si en la novela 100 años de soledad no hubiera habido ningún momento fantástico, si estos personajes hubieran estado en una dimensión plana, en donde suceden las cosas naturalmente, pues un final como este rompe la coherencia que traemos, ¿sí? Entonces sería un final rebuscado, pero no, resulta que es coherente con todo lo anterior, con el espíritu de la novela, con el espíritu de esa realidad. La segunda pregunta. ¿Está siendo forzado mi final? ¿Tiene algo de falsedad? ¿Estoy obligando a mi personaje o a una situación a suceder porque sí, porque no hay otra manera, porque no veo otra manera de terminar esta cosa? Es interesante plantearse esa pregunta también, ¿no? Cambié repentinamente de género y lo que era una novela de amor terminó siendo una novela de ciencia ficción donde llega un platillo volador y los extraterrestres resulta que resolvieron toda la historia, ¿no? Eso sería un final muy desafortunado, ¿no? Porque de alguna manera el lector, la lectora confía en que los personajes puedan, es más, están en la obligación de resolver sus propios líos, ¿no? No fuerzas externas a la trama o personajes que de pronto aparecen así, ¿no? Yo vengo a resolver esto. Estoy resolviendo todo demasiado rápido, omitiendo detalles importantes. En 100 páginas, ¿sí?
y llego a contar con prisa un final como si tuviera que terminar la novela con urgencia, como si estuviera contando, ¿no? Con una prisa innecesaria, y doy 2 páginas de esto que es el final y hasta aquí llegó todo, ¿no? Como dije en la sesión anterior, hay que narrar sin prisa y sobre todo los capítulos finales van a ser determinantes, van a necesitar de tu paciencia y también de que te vivas ese proceso. He dejado algún cabo suelto por lo cual se caiga todo lo anterior, personajes que parecían importantes y de pronto no tienen un cierre, una despedida, o le hemos dado mucha importancia a un elemento que de pronto desaparece sin más ni más, ¿no? Maté a mi personaje, es muy común, porque ya no sabía qué hacer con él, también es muy común. Y algo todavía que me parece mucho peor para un final de una novela, estoy explicando mi final. Estoy diciéndole al lector, el final, esto significa esto. Y además, estoy usando las últimas páginas para hacer reflexiones filosóficas y también decirle al lector qué es lo que yo quiero que aprenda. Es decir, la historia te está dando una gran lección y es esta. Bueno, este tipo de final arruina todo un esfuerzo importante. Porque a menos que de inicio nosotros leamos un libro con una intención aleccionadora, un final o todo el libro lo podemos respetar. Pero cuando un libro te plantea el discurso de la ficción y de pronto te sale con lecciones, uno siente que está viviendo un gran fraude. Pudiera decir que yo como lectora, no me gusta que los autores o las autoras me digan qué es lo que tengo que aprender en un libro, ¿ok? Así que tenemos que respetar también a los lectores, a las lectoras, su inteligencia. Sí, ellos pueden llegar solitos a las conclusiones porque además lo acaban de vivir, lo acaban de ver, lo que tú estás resumiendo lo acabamos de leer. Así que es importante que no subestimemos a nuestros lectores. Quiero hablar de un tema que no parece necesario para esta sesión, pero a mí me importa mucho, sobre todo cuando trabajo con novelistas o con personas que están escribiendo una novela. A veces, como dije anteriormente, no tenemos un final precisado, ¿ok? Y puede pasar que lleguemos al clímax y que lleguemos a un momento del libro donde ya está ese quiebre, donde ya toda la idea pareciera que estuviera agotada. Número 1, no extiendas la novela más de lo necesario. La novela tiene un pálpito y uno tiene que ser fiel a ese pálpito. Si puedes contar en 100 páginas una historia, no la cuentes en 200 páginas. Todo lo demás puede ser innecesario, ¿ok? Puede responder a una necesidad de incontinencia narrativa, ¿sí? Sé fiel al pálpito de tu novela. Y lo segundo, si no logras llegar a tu final, también puede ser un síntoma de que estás agotado, de que estás agotada. Hago hincapié en esto muchísimo con los escritores y las escritoras de novelas, porque la novela es un género de largo aliento y tiene picos, ¿no? Nosotros arrancamos arriba muy estimulados, ¿sí? Llegamos a la mitad también un poco estimulados, pero en algún momento el escritor, la escritora, quien está sentado aquí escribiendo todos los días, haciendo ese esfuerzo físico y mental, emocional, llega un momento en que se quiebra, se agota, entonces empieza el lumbago, que el dolor de la espalda, que el ardor de los ojos. Mi recomendación, detente, párate allí. No va a salir nada bueno, nada nutricio, poderoso de ese agotamiento, ¿ok? Lo mejor que puedes hacer, lo mejor que podemos hacer en ese caso es
apagar la computadora y tomar distancia del texto. Puede que en ese lapso, no sé, nos tomamos unos días, hasta un mes, qué sé yo, ¿no? A lo mejor, y es que pasa mucho, encontremos la forma de finalizar la historia, porque cuando estamos agotados a lo mejor no vemos las cosas demasiado claras o no vemos los elementos que nos están entorpeciendo para llegar a un buen final. En ese caso, siempre recomiendo distanciarse, descansar y retomar la escritura por donde la dejamos. Bien, esto es muy importante y tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Ninguna novela debería mostrar el desgaste de su autor o autora, ¿no? Es sumamente importante. Entonces, llegamos a un momento en que, bueno, queremos desbrozar, desmantelar, cuáles son esos aspectos que hacen extraordinarios un final o qué aspectos deberían tener nuestros finales. Yo creo que se basa en dos aspectos importantes. Lo voy a tratar de leer para no perderme, apasionarme y tomar otro lugar y otro camino. Trata de que tu final deje un buen sabor en la boca a tus lectores y lectoras. En palabras de Ana Teresa Torres, en su libro El oficio por dentro, los párrafos finales son los que el lector se lleva en la memoria, lo que impregna mucho el recuerdo de la lectura. Si pudiera ilustrarlo en una imagen, yo diría que el final de una novela se queda en dos lugares, en el pecho y aquí. Aquí es donde ocurren esos momentos catárticos, ¿no? Porque, bueno, un aspecto importante de un final es que tiene que tener una carga emotiva acá, trabajar acá. No hablo de páginas llenas de sangre, lágrimas o una cosa amorosa y cursi hasta el frenesí, no. Yo hablo de esa experiencia interior en la que finalmente hacemos mímesis con el personaje, entendemos sus dramas, comprendemos su destino, ¿no? Aceptamos sus renuncias, es decir, hay mucha empatía ya con el personaje. Lo respetamos como respetamos su naturaleza, sus decisiones. Entonces toda esa carga se concentra en esta parte, ¿no? Todo cuento o novela debería darnos una experiencia emotiva poderosa. Sea erudito o no el tratamiento de la novela, incluso de un cuento, debería tener un destino sencillo, que es para mí el destino fundamental de la literatura, emocionarnos. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es darle una sensación de despedida al lector de nuestro estilo literario, acá, ¿ok? Eso funciona acá, ¿no? Esa catarsis, ese orgasmo intelectual, si se pudiera decir, funciona acá. Una manera muy efectiva de saber si ha funcionado una novela o si el estilo de un autor o autora ha sido efectivo para comunicar ese todo es cuando nos da tristeza terminar un libro. Lo han vivido, ¿verdad? Y también experimentamos esa felicidad de saber que acabamos de leer una extraordinaria obra. Entonces, esto tiene mucho que ver con el estilo del autor y cómo despidamos. Despide tu novela dando una muestra poderosa de tu estilo narrativo. No renuncies. No escribas con flojera. Entrégalo todo en ese capítulo final, porque, como ya digo, es una forma de producir ese momento catártico, ¿no? Entonces, no aflojes la manera de narrar, al contrario, deja esa sensación de que todavía puedes dar más. That's it. C'est fini.
¿Cuántos minutos?